Buenas noches, gracias a todos por estar acá. El tema de hoy es vencedores en medio de la prueba. Todos nosotros en algún momento de la vida enfrentamos pruebas, tanto emocionales, familiares, económicas, físicas o espirituales. Y muchas veces cuando atravesamos momentos difíciles, la primera pregunta que tenemos es, Dios, ¿dónde estás? Muchas veces sentimos temor y pensamos que estamos solos, pero en la Biblia acá nos enseña que hay algo muy importante. No siempre las pruebas significan abandono de Dios. Muchas veces ni que nos está juzgando un juicio, sino que muchas veces las pruebas son escenarios donde Dios trabaja más profundamente con nosotros. Él se quiere revelar a nosotros. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Lo que sí prometió fue su presencia a través del Espíritu Santo, su paz, su fidelidad en medio de cualquier situación que atravesemos en la vida. Y esta noche nosotros vamos a aprender que nosotros los creyentes no fuimos llamados a sobrevivir en las pruebas, sino fuimos llamados a vencer espiritualmente por medio de Él. Entonces, ¿cómo Dios trabaja en nosotros durante esta prueba? En Santiago 1, 2, 8 tenemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de una parte a otra. No piense pues que tal haga, el que hace así, que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, acá nos dice claramente cómo tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Esto para nosotros es difícil de aceptar, porque ¿qué dice? En otra versión dice, deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y yo no conozco realmente a nadie en el mundo que cuando pase dificultad diga, qué alegría, hermana, estoy en una dificultad, estoy pasando un valle tremendo. Nadie se alegra. ¿Cómo está? Más bien, cuando las dificultades vienen, el ser humano por lo general se asusta. Los amigos que no están en la fe, o muchos también de los que están en fe, se apartan. Entonces, acá que nos dice la palabra, en otra traducción dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Dice para que seamos mejores, no dice para que se hundan en depresión y busquen, no, para que seamos mejores, para que salgamos fortalecidos al atravesar la prueba, atravesando y al terminar, para que conozcamos la presencia de Dios de una forma que no conocemos, ¿no? Y dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. No nos va a señalar, no nos va a decir, oh, que, pero tú fuiste, tú erraste, tú no me hiciste. No, no nos va a echar nada en cara. ¿Qué dice? Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Entonces nos lo dice claramente para que no quede duda. Nosotros las pruebas tenemos que aceptarlas no con tristeza, sino con gozo, porque es la oportunidad en que Dios va a hacer algo diferente en nuestra vida. Acá en Santiago no está diciendo que disfrutemos el dolor, no,
sino que nos está diciendo que Dios va a producir algo valioso dentro de nosotros en este proceso difícil. Las pruebas revelan lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, porque nos podemos creer muy fuertes, pero cuando pasan cosas que realmente nos hieren y rompen nuestro corazón, la fuerza se nos va de pronto. Muchas veces podemos señalar al hermano y decir, oh no, cuando pasó un luto, un duelo, un problema, oh mira, le duró 1 año, 2 años, y hablamos sin pensar. Y cuando nos toca a nosotros decimos, nunca me imaginé que me iba a sentir así. Nunca me imaginé que yo, siendo yo, iba a reaccionar así. Pero son pruebas, son procesos, son momentos, son cosas que en la vida pasamos, pero de la mano de Dios vamos a conocer la misericordia de Dios, vamos a conocer cómo ese corazón roto luego Dios lo restaura, luego que después de una situación fea o algo que pasa a nuestros hijos, a nuestros nietos, Dios cómo lo compone, Dios cómo saca lo bueno de algo que ha sido difícil. Cuando todo está bien es fácil decir que confiamos en Dios, pero en los momentos de presión se revela el estado real de nuestra fe con Dios. En Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es algo que nosotros le debemos de pedir a Dios, no intentar esconder, como cuando el gatito hace sus necesidades, hace un hoyo y luego lo esconde. Nosotros no intentemos esconder lo que está mal en nosotros, porque Dios es nuestro Padre y nos conoce. Entonces, al contrario, hay que decir que nos examine y que nos muestre a nosotros lo que tenemos, porque Dios ya sabe lo que tenemos, pero nosotros no, muchas veces o no nos damos cuenta o nos engañamos. La paciencia espiritual no significa una resignación pasiva, sino aprender a permanecer firmes mientras Dios obra en nuestra vida. Nosotros en el mundo queremos las respuestas rápidas, pero Dios quiere trabajar en nuestro carácter y en lo más profundo de nosotros. En Salmos 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién estará con nosotros? Nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesús, porque Él es el pastor de pastores y el único que nos guía y nos guía a cada uno de sus hijos. No importa en qué iglesia vayan, si van al de la esquina, si van al de 2 cuadras, si van al de Orlando, Dios es el que guía a sus hijos. Nosotros pertenecemos a Dios. Él dio la vida por nosotros a través de Jesús, ¿sí? David no dijo, si paso por el valle de la sombra de muerte, dijo, aunque esté atravesando el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso significa que aún las personas que aman a Dios atraviesan dificultades y no es, oh, pecaste para señalar. No sabemos a ciencia cierta por qué va a ser, pero Dios es el único que sabe por qué nos pone esas pruebas, dificultades y cosas, ¿sí? Hay algo hermoso en este versículo, la seguridad de la presencia de Dios en el valle. En el valle no andamos solos, Dios está dándonos la mano. Siempre está caminando con nosotros más de lo que nos imaginemos. Aunque no lo sintamos, Dios nos está llevando, muchas veces cargados, porque nosotros ya nos quedamos desmayados y Él nos está dando esa fuerza, ¿sí? Muchas veces nosotros conocemos aspectos más profundos del amor de Dios, precisamente en los momentos más difíciles de la vida. Cuando pasamos un momento más difícil, siempre salimos más fortalecidos cuando a Él hemos clamado, cuando a Él lo hemos buscado. El valle no es el destino final, sino es el lugar de paso donde Dios nos sigue sosteniendo. Allí vemos la mano de Dios donde nadie podía alcanzar, donde nadie podía entender, donde muchas veces fuimos juzgados. Dios no, Dios está sosteniéndonos. En Hebreos 4, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Imagínense qué gran sacerdote, sumo sacerdote tenemos, que Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Él no cambia. Ayer nos recibió, hoy nos recibe, mañana nos recibirá. ¿Sí? Jesús comprende completamente el dolor humano. Sabe que somos imperfectos. Todo ser humano es imperfecto. Él conoció el rechazo, la tristeza, la traición y el sufrimiento en su máximo nivel, como ninguno de nosotros hemos conocido. Por eso nosotros no seguimos a un Salvador distante que ignora nuestras luchas o que ignora nuestro clamor. Seguimos a Cristo Jesús, que entiende profundamente lo que nosotros vivimos. Somos los que seguimos al Dios verdadero. Somos privilegiados porque esas vendas se nos cayeron. Nosotros vamos a orar para que todos los que estén a nuestro alrededor también puedan recibir esa salvación, ¿sí? Esto cambia completamente nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros atravesamos pruebas, cuando nos equivocamos, podemos acercarnos con confianza a su presencia. No necesitamos fingir que somos otros, que somos perfectos, no, porque Él nos recibe tal como somos. Podemos venir delante de Él como estamos, sabiendo que su gracia es suficiente. No hay nada que Él no nos pueda perdonar, no hay nada que Él no pueda restaurar. Él puede restaurar todo, aunque para nosotros sea imposible, para Él es posible. Muchas veces el enemigo quiere hacernos sentir solos, sobre todo ahora que hay tanta IA, medios sociales, todos son perfectos, las imágenes son perfectas, ahora todo nos engaña que es perfecto, el hombre no es perfecto. Jesús conoce perfectamente nuestras heridas y continúa extendiendo su misericordia con cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 12 hasta del 7 al 2 de Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Acá está hablando Pablo, que no era perfecto, tenía un error, tenía cosas que es visible ante los demás, pero un gran servidor de Dios. Entonces, que Dios le decidió responder de una manera diferente, no le dijo, te quito la enfermedad, te quito lo que no te hace perfecto. No, pudo ser un mal genio, una enfermedad, yo qué sé, algo que era visible. Y no se lo quitó, sino que hizo que pase por un proceso, que viva con eso. Y le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él dice, bueno, entonces me voy a alegrar cada vez que soy débil porque tu gracia va a estar dentro de mí y voy a ser entonces grande. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ningún hombre perfecto. Ninguno va a ser, solo Dios es perfecto, ¿sí? Entonces, le mostró que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo. Y esto es algo que nosotros no entendemos fácilmente. Siempre queremos aparentar entre los demás que somos perfectos, porque queremos un Dios que elimine instantáneamente toda dificultad. No deseamos pasar por dificultades, pero muchas veces Dios primero desarrolla la dependencia espiritual dentro de nosotros antes de bendecirnos. Entonces vamos a terminar con 1 de Pedro 1, 6, 7. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual que dice, confiar en Dios. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Qué hermoso. Entonces, esto nos da ánimo. Acá Pedro está comparando la fe con el oro refinado en el fuego, que dice que es más valiosa nuestra fe.
el pasar las pruebas de la mano de Dios, el creer en Dios, a pesar que nuestros ojos no vean la salida, que vean el laberinto y lo ven tan grande y no vemos salida en nuestras dificultades, en la dificultad de nuestros hijos o de familiares o de hermanos, de cualquiera, no vemos, pero nosotros debemos de orar y debemos de confiar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces las pruebas hacen exactamente eso con nosotros, que pasamos por el fuego. Dios comienza a remover de nosotros el orgullo, la autosuficiencia, la superficialidad, el creernos perfectos. Muchas veces nos pasan cosas para que nosotros seamos conscientes que no somos perfectos. Los procesos difíciles muchas veces nos llevan a buscar más profundamente la presencia de Dios. Nos hacen valorar la oración, la comunión y la dependencia espiritual. Y aunque el dolor no siempre tiene sentido inmediato para nosotros, Dios nunca desperdicia un proceso en la vida de sus hijos. A Dios también le cuesta hacernos pasar por un proceso, pero Él está ahí diciendo, búscame a mí, que yo te voy a ayudar para que salgas fortalecido. Terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y danos fuerza, Señor, para ser valientes y tener el coraje que cuando, aún siendo imperfectos, que corramos a ti a buscar gracia, Señor, a que pidamos sabiduría para estar fortalecidos, Señor, cuando pasemos un valle, cuando venga un problema, una dificultad, algo que para nosotros es imposible, Señor, que estemos parados en la roca firme que eres tú, Señor, apoyados en ti, Señor, fortalecidos en ti, en tu palabra. Gracias te damos, oh Dios Rey Celestial, porque tú nos vas a hacer fuertes y brillantes, Señor. Nos vas a hacer así más valiosos que el oro refinado. Gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén. Y amén. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de cómo vencer espiritualmente en medio de la prueba. Sabemos que Dios nos pone a prueba, que Dios nos fortalece en medio de la prueba, pero vamos a hablar de eso. Todos nosotros admiramos los testimonios de victoria, pero pocas veces pensamos en los procesos que hubo detrás de esas victorias. Muchas veces queremos llegar a la promesa sin atravesar el desierto. Queremos el crecimiento sin el proceso y queremos la madurez sin las luchas que la producen. Pero el reino de Dios funciona diferente al pensamiento humano. Es verdad, Dios tiene su propio cálculo. Dios puede hacer, por ejemplo, pagar esta casa para que hagamos una casa de oración, para que a veces esté llena, para que a veces esté vacía, para que solamente llegue a una persona por internet en una semana, pero los números de Dios no son los números de los hombres. Entonces, Dios puede hacer grandes cosas para lo que para nosotros es. Tú no invertirías $500,000 en total para que una persona se salve, pero Dios sí, porque Dios es el dueño del oro y la plata. No podemos cuestionar las formas de Dios. Dios no solamente está interesado en bendecirnos, también está interesado en transformarnos. Y muchas veces las pruebas se convierten en el escenario donde nuestra fe deja de ser superficial y comienza a profundizarse verdaderamente porque nos quebramos, nos vemos obligados a morir a la carne y a rendirnos a Dios, ¿verdad? Esta noche vamos a entender también en Cristo nosotros sí podemos vencer espiritualmente aún en medio de las dificultades. No porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque Jesús permanece con nosotros. Nosotros somos fuertes en Dios. Dios nos da la fortaleza. Somos fuertes en Cristo. Somos como el gatito que se pega a una persona para parecer más grande ante un perro que viene corriendo. Entonces nos pegamos al Señor para tener la fortaleza del Señor y para que Él nos pueda cubrir también de cualquier mal. Nos rendimos ante Él. En Romanos 8, 35, 39 encontramos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no escribió estas palabras desde una vida cómoda.
Él conocía el sufrimiento, la persecución y el cansancio, como nos decía Sandra. Sin embargo, declaró algo poderoso: nada puede separarnos del amor de Dios. Eso significa que aún en nuestras peores temporadas, Dios sigue sosteniéndonos. Podemos estar bajo una prueba, pero con el Señor. Si escogemos alejarnos, lo que va a empezar es primero la autocompasión. Vamos a llorar por nosotros mismos, nos vamos a sentir desdichados. Dios no quiere eso. Dios no nos quiere que sintamos esa autocompasión, que también es un pecado, que también tiene inclusive un efecto placentero dentro del cerebro, dentro de la carne, la autocompasión, porque estás llorando por llorar. Es como cuando ves una película que todo el mundo se mata y terminas llorando, pero no es que seas una persona que realmente tú quieres hacer el bien, sino porque en la carne también puedes llorar, en la carne también puedes sufrir, pero no estás sufriendo el sufrimiento que Dios nos pide. Cuando Dios nos pide sufrir o nos manda algo para sufrir, es para una transformación. Es porque Dios sabe que en ese momento de nuestra vida es el mejor camino que podemos recorrer para estar cerca de Él. Porque Dios nunca va a hacer algo para perjudicarnos, siempre va a ser para nuestro propio bienestar. La prueba puede afectar nuestras emociones, nuestras fuerzas y nuestras circunstancias, pero no puede romper el amor de Dios que Dios tiene por nosotros. Si el perro viene contra el gatito, pero el gatito está pegado al dueño y ve que el perro se va a alejar. Si el gatito no confía en el dueño y se aparta, el perro se va a acercar, porque ahora está solo, porque desconfió de que el dueño lo podía proteger. De la misma forma, nosotros debemos permanecer en la confianza de que el Señor, nuestro gran protector, es nuestra principal guía, ¿correcto? Y cuando entendemos eso profundamente, comenzamos a enfrentar las dificultades de una manera diferente. Ya no luchamos desde el abandono, luchamos desde la seguridad de que Cristo permanece con nosotros. Ser más que vencedores no significa nunca llorar o nunca cansarnos. Nos podemos sentir asustados ante la amenaza o inclusive podemos ser atacados y ser dolidos, pero aún eso significa que aún en medio del dolor Dios sigue teniendo la última palabra sobre nuestra vida y Él decide. En Romanos 5, 3, 5 encontramos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y continúa. Aquí vemos una cadena espiritual profundamente importante. La tribulación produce paciencia, la paciencia forma el carácter, y el carácter desarrollado produce esperanza. Todo eso tiene que ser en Cristo. Todo rendimiento que nos pide el Señor es en Él. No es un rendimiento de la carne para la carne, no es un rendimiento del ser humano ante quizás algo carnal que podamos atribuir al Señor. Y el Señor nos pide que nos rindamos a Él mismo, que rindamos toda la carne a Él mismo para que Él pueda producir su amor en nosotros. Muchas veces nosotros queremos esperanza sin proceso, pero Dios forma esperanza verdadera a través de la perseverancia. Tú, a lo mejor viene alguien y te dice: yo quiero aprender a montar moto, pero yo siento que yo soy muy bueno montando moto porque soy una persona que tiene muy buen equilibrio, y vas donde el instructor te dice: ok, bueno, lo primero que vamos a hacer es te voy a enseñar cómo funciona la moto, te voy a enseñar... No, yo quiero montar de frente nomás. ¿Pero por qué vas a montar de frente? Hay un proceso. Si no te enseño esta primera parte, entonces te convence de que y tú le dices: bueno, a ver, monta de frente. ¿Y qué hago? Bueno, tú dices que sabes, bueno, haz esto, le das 2, 3 pautas, pero el instructor ya sabe que si no ha pasado por un proceso, si no se hace primero las curvas correctas o las líneas correctas, no puede mandarse a hacer esa vuelta completa. Y si la persona se manda a hacer la vuelta completa, se va a caer. ¿Y qué va a pasar? Se va a dañar. ¿Pero por qué? Porque no está aceptando el proceso tal cual como debe ser. Y el Señor a veces nos hace pasar por momentos difíciles y debemos simplemente aceptar ese proceso, pero rendirnos ante Él y tener confianza de que ya sea, aunque sea una cosa de vida o muerte, si tenemos que entregar la vida, la entregamos, pero con el Señor al lado nuestro, para vida eterna. No simplemente llorando y sufriendo porque se acabó la vida y hasta aquí llegamos, como dice mucha gente. No, llegamos mucho más allá porque estamos con el Señor, porque Él nos regaló la vida eterna. Entonces, ¿por qué hay una diferencia en atravesar un proceso y permitir que Dios transforme nuestro corazón durante el proceso? Y muchas veces las personas que más transmiten no son las que más transmiten paz,
no son las que realmente menos sufrieron, sino las que más sufrieron porque aceptaron un proceso, ¿correcto? Entonces, en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Humanamente parecía que su historia estaba destruida, porque José sufrió injusticia, rechazo, traición y años difíciles inclusive. Pero Dios seguía obrando aún detrás de escenas. Y esto nos enseña algo muy importante para nosotros hoy. Dios puede transformar incluso las experiencias más dolorosas en parte de un propósito mayor, como ha hecho con todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Eso no significa que el dolor haya sido bueno en sí mismo. Significa que Dios tiene poder para redimir lo que parecía perdido. Señor, te entrego este dolor. Señor, te entrego esta enfermedad. Señor, te entrego este momento que estoy pasando en mi vida. Señor, quizás todo el mundo me ve bien. Hemos pasado unas semanas excelentes en familia y todo está bien, pero hay algo en mi corazón, algo en mi mente que solo tú sabes, Señor, que no sé cómo expresarlo, no me atrevo a contárselo a nadie, pero lo estoy sufriendo, lo estoy pasando cada día. Señor, te lo entrego a ti, no entiendo lo que me está pasando, te lo entrego a ti y tú ayúdame con esto. Pero hay que entregarnos al Señor y darle el poder a Dios para que Dios pueda también inclusive apartarnos de una depresión, de un pensamiento de suicidio, de un pensamiento de odio hacia una persona que de pronto se aparece después de 20, 30 años en nuestra vida y de pronto ese odio aparece nuevamente y poder reprender eso y perdonar en nuestro corazón. Pero eso no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer delante del Señor. Entonces, vamos a ir directamente a unas aplicaciones prácticas. Nosotros necesitamos aprender a cuidar nuestro corazón durante las pruebas, porque muchas veces el dolor puede endurecernos, enfriarnos, inclusive espiritualmente, o alejarnos de Dios si no permanecemos vigilando nuestro interior. También necesitamos dejar de compararnos con los procesos de otras personas. No podemos compararnos con los demás, porque cada uno de nosotros está siguiendo su propia etapa de la vida, sea por edad, sea por situación, sea porque es un momento determinado en que nos pase o no nos pase algo. No podemos compararnos con los demás. Señor, ¿por qué a él sí lo bendices y a mí no? Señor, porque yo estoy pasando esto que es tan difícil y la otra persona también, pero no tan difícil. No podemos compararnos con los demás porque Dios sabe por qué hace lo que hace con cada una de las personas cuando es que Dios lo está haciendo y cuando no es, digamos, una consecuencia de un acto o a lo mejor inclusive el mismo demonio aprovechándose, el diablo aprovechándose de alguien o haciéndole sufrir, que no es lo mismo que atravesar un valle con el Señor, ¿correcto? Eso es un poco difícil de explicar, pero inclusive Dios permite el mal para que una persona pase por un valle o simplemente por justicia. Pero Dios siempre da una oportunidad para que ese dolor sea un dolor a su lado, o quizás la persona no quiere que sea así, pero siempre tenemos la oportunidad de entregárselo, siempre. Y eso purifica nuestra alma y desde nuestra alma puede venir una sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra mente, o simplemente una entrega para vida eterna con el Señor y no para ir al infierno. Entonces, y aunque algunos procesos parezcan largos, Dios continúa obrando aun cuando todavía no vemos resultados visibles. Necesitamos permanecer en oración, en comunión y en la palabra, aún en los días donde emocionalmente estamos cansados. Porque muchas veces la perseverancia silenciosa produce las transformaciones más profundas. Vamos a terminar esta primera parte o esta segunda parte con una oración. Señor amado, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces las pruebas han golpeado nuestras emociones, nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Hay momentos donde nos hemos sentido cansados, confundidos y sin entender completamente lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Pero aún así, Señor, hoy declaramos que seguimos creyendo que tú permaneces fiel. Gracias porque nada puede separarnos de tu amor. Gracias porque aún en medio del dolor, tu presencia continúa sosteniéndonos y guiándonos. Y gracias porque sabemos que nuestras luchas no tienen la última palabra sobre nuestra vida. Padre,
Ayúdanos a no rendirnos espiritualmente. Fortalece nuestro corazón cuando el cansancio quiera apagar nuestra fe. Y enséñanos a perseverar aún en los días donde todavía no vemos respuestas claras. Hoy entregamos delante de ti nuestras cargas, nuestros temores y nuestras heridas más profundas. Y declaramos que confiamos en que tú puedes transformar aún los procesos más difíciles en crecimiento espiritual, esperanza y victoria. Porque nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino en Jesucristo, quien venció al mundo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.